Agradecemos a todos los asistentes, se sirvan de apagar o poner en función silencio sus aparatos de comunicación personal. Bien, es por su comodidad y la de nuestros conferencistas. También les recordamos en este último día que pueden visitar nuestro punto de atención de la Contaduría General de la Nación, situado en el Salón Arsenal. En este espacio, nuestros funcionarios les brindan atención en los siguientes aspectos. Consolidador de Hacienda de Información Contable Pública, CHIP. Consolidación y operaciones recíprocas, información relativa a la categorización y refrendación, información correspondiente al Boletín de Deudores Morosos del Estado y estado de cumplimiento de reportes a la Contaduría General de la Nación, doctrina y capacitación, investigación y normas, información relacionada con entidades territoriales y nacionales e información relacionada con el Sistema Integrado de Información Financiera, SIF. Les informamos también que hoy al finalizar el Congreso, los participantes que hayan asistido al mínimo del 80% de la agenda académica recibirán el certificado de asistencia. Lo anterior se verifica cada vez que ustedes ingresan al recinto a través del código de barras. Por otra parte, atentamente les solicitamos a las personas que vienen de fuera de la ciudad y requieran el certificado de permanencia para legalizar su comisión de servicio, acercarse a los puntos de recepción ubicados en la entrada del centro de convenciones. Allí podrán suministrar sus datos. Este certificado de permanencia se les entregará junto con el certificado de asistencia al finalizar el Congreso. Los funcionarios de la Contaduría General de la Nación se les entregará el certificado de asistencia posteriormente en la entidad. También les informamos que las memorias de este 9º Congreso Nacional de Contabilidad Pública se publicarán en la página web de la entidad www.contaduría.gov.co. Recuerden también que los funcionarios de la Contaduría General de la Nación están identificados con la escarapela de color verde. Cualquier inquietud pueden dirigirse a ellos. Le rogamos nuevamente tener cuidado con sus objetos personales, teléfonos celulares, computadores, portátiles, maletines, bolsos y carteras, entre otros objetos. Pues bien, bienvenidos nuevamente a este último día de la 9ª versión del Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2015, Contabilidad Financiera Gubernamental, una mirada desde las experiencias internacionales. El objetivo durante estos 3 días ha sido abordar la contabilidad financiera gubernamental desde esa mirada, desde las experiencias internacionales. Saludamos y agradecemos de manera especial a los conferencistas internacionales y nacionales invitados a participar en esta 9ª versión del Congreso Nacional de Contabilidad Pública. Sin más preámbulo, recibamos la conferencia internacional denominada Las concesiones y los bienes de uso público a cargo del señor Leonardo Silveira do Nascimento, especialista en análisis de control y finanzas de la Secretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Ocupa el cargo de normas de contabilidad aplicada a la Federación General. Él es coordinador en esta área, miembro del sector Accounting Standard Board International, miembro del grupo asesor de las normas contables de los brasileños aplicado al sector público con el Consejo Federal de Contabilidad, máster en contabilidad por la Universidad Federal de Santa Catarina, especialista en presupuesto y administración financiera del sector público y graduado en contabilidad de la Universidad de Brasilia. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. No iré a hablar en español, estoy a aprender español. Quién sabe en las próximas conferencias puedo hablar en su língua. Hoje já vou falar em português. Primeiramente gostaria de fazer uma breve apresentação. Hacer una presentación muy breve. Yo trabajo en la Secretaría del Tesoro Nacional en Brasil, que es un órgano que trabaja con diversos asuntos como deuda pública,
toda la parte de programación financiera, pero también tenemos proyectos de inversión, y una de esas áreas dentro del Tesoro Nacional es el área de contabilidad. Entonces nosotros tenemos o representamos un órgano central de contabilidad de toda la Federación Brasileña. Tenemos 2 departamentos, uno es de contabilidad y el otro tiene que ver con la contabilidad del gobierno central, que también está a cargo a nivel nacional, y la otra parte serían las normas de contabilidad aplicadas a estados y municipios, porque nosotros tenemos en nuestra ley de responsabilidad fiscal el papel de normatizar la contabilidad también para estados y municipios con miras a consolidar las cuentas públicas del sector público en Brasil. Entonces, la conferencia de hoy, yo les voy a intentar transmitir un poco de toda esa experiencia que tenemos en ese papel como ente regulador de la legislación brasileña, y les voy a transmitir algunas de las experiencias que hemos tenido con respecto a la concesión de bienes y servicios públicos. Entonces voy a abordar la parte de las normas internacionales que trata de este tema, y después voy a presentarles algunas de nuestras experiencias en el sector público. Como les dije anteriormente, esta es nuestra agenda. Primero voy a presentar los aspectos generales de las concesiones. Les voy a presentar algunos aspectos históricos de por qué existe las concesiones de servicios públicos. Después vamos a hablar de la parte normativa. Voy a hacer un análisis de los principales puntos de la NIC SP32 y algunos ejemplos de aplicación de la NIC SP32. Y también voy a hablarles después sobre la experiencia brasileña, y después les voy a hablar de nuestras conclusiones. Bueno, ya para comenzar con la parte de los conceptos y parte de la esencia económica de una concesión de servicios públicos, nosotros tenemos un concepto general de concesiones que dice que es el contrato por el cual el gobierno concede a las empresas del sector privado o a particulares la gestión y exploración o explotación de ciertos bienes o servicios públicos. Cuando se habla de bienes públicos también estamos incluyendo los servicios públicos. Entonces básicamente este es un instrumento, y a pesar de que dentro de poco vamos a ver que el instrumento es muy antiguo, hubo una mayor discriminación, un mayor desglose de este instrumento durante las últimas décadas debido a la reducción o a la necesidad de reducir el tamaño de Estado. Como ustedes saben, a veces cuando los países tienen una carga tributaria grande, no se pueden lograr atender todos los servicios que se le delegan al Estado. Entonces teníamos la necesidad de reducir el tamaño del Estado y de llevar al particular, al individuo, la responsabilidad por la prestación de servicios que debían ser prestados por el poder público. Como les dije anteriormente, el origen de las concesiones, nosotros en Brasil hicimos un estudio ya de carácter histórico sobre estas concesiones. Existen varias evidencias de que estas concesiones ya se hacían en la Roma antigua, es decir, mucho más antiguo de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué era lo que ocurría en Roma? Nosotros o teníamos 2 fuentes de ingresos, prácticamente los tributos, los impuestos que se les cobraba a cada una de las personas que formaban parte del imperio, y las liquidaciones, anexos, y las expropiaciones que hacían para expandirse territorialmente, para expandir el imperio de Roma. Y los gastos que eran los gastos del propio imperio. Había una serie de beneficios por lo que los emperadores tenían. También tenían sus propios gastos, los gastos de mantener un imperio del tamaño del que ellos tenían. Tienes que mantener tales ejércitos, tienes que mantenerle los suministros a esos ejércitos, y también los gastos de infraestructura. Era necesario conectar la ciudad de Roma, el centro del imperio, con todas las áreas colonizadas
por el imperio. Entonces en aquella época ya ellos percibieron la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Entonces algunos de los servicios de Roma se les delegaba a particulares. Es decir, había servicios que se les ofrecía a la población en nombre del imperio, pero que eran prestados por entes privados. Y allí había una compensación del gobierno romano para aquellos o por aquellos servicios. Ahora, ya en el contexto actual, ¿qué fue lo que nos motivó a retomar las concesiones en las últimas décadas? Lo primero es la inversión en infraestructura. Los gobiernos tienen la necesidad de invertir mucho en la infraestructura. Esta es la base del crecimiento de cualquier nación. Necesitas hay estadios para hacer deportes, necesitas autopistas, vías. No puedes mover la economía, no puedes desarrollar un país si no inviertes en infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Los gobiernos, después de décadas y décadas de una forma de gestión diferente, se endeudaron. Entonces llegaron a un momento en el que la deuda pública está muy elevada, el costo de esa deuda es elevado. Es decir, tienes que pagar intereses y buena parte de los presupuestos de los gobiernos se destinan al el pago de intereses en cargos de la deuda. En caso de Brasil tenemos más o menos un presupuesto de 1.000 millones, un billón de reales, que son más o menos 1.550 millones de dólares. Y buena parte del 42% de ese presupuesto solamente se asigna para el pago de cargos de la deuda. La otra parte corresponde a las actividades esenciales, a los gastos obligatorios del Estado, como el pago de los servidores públicos, el pago del suministro de los servicios que corresponden a la gestión pública, y prácticamente no sobra nada para que se hagan inversiones en infraestructura. Y esta es la realidad de muchos países. Eso no solamente pasa en América Latina, sino también en todo el mundo. Entonces existe un contexto de que se debe invertir en infraestructura, pero los recursos escasean. Entonces los gobiernos cada vez más están intentando buscar otras formas de construir estos bienes de infraestructura. Es en este contexto que funcionan las concesiones de servicios públicos. Ahora en el contexto actual en América Latina, como les mencioné antes, se hizo un estudio que estuvo a cargo del Banco Mundial, donde se percibió que las inversiones en infraestructura han disminuido en los últimos años. Entonces existe el consenso de invertir más en infraestructura, pero estas inversiones se han reducido en vez de aumentar en los últimos años, principalmente por causa de las crisis mundiales que hemos tenido en las últimas décadas y también por los cargos de la deuda que comprometen buena parte de los ingresos de los países. Entonces es necesario hacer un ajuste fiscal para que puedas pagar aquella deuda y no hay una compensación. Es decir, la inversión privada no satisface las necesidades del Estado para que se mueva de forma adecuada. Entonces los gobiernos no invierten en infraestructura y por otro lado las inversiones privadas tienen limitaciones. Las empresas privadas tienen otros intereses y a veces estos intereses no son los mismos que los del gobierno. Entonces, como resultado de este panorama de América Latina preparado por el Banco Mundial, podemos percibir que hay deficiencias en infraestructura. Las carreteras, nuestras carreteras brasileñas, hablo por mi país al menos, buena parte de estas carreteras están muy dañadas. En realidad nosotros no tenemos una malla vial que pueda suministrar un servicio adecuado. Y no tenemos prácticamente vías férreas en Brasil como supese en Europa o en América del Norte. Obviamente ellos tienen un costo alto inicial de inversión, pero después se pueden transformar en un transporte masivo con costo más reducido, y hasta hoy no se ha invertido en eso en Brasil. Y cuando no tienes inversiones en bienes de infraestructura, esto se vuelve uno
obstáculo para el crecimiento económico. Y esto genera problemas también en la lucha contra la pobreza. Es decir, cuando hablamos de inversiones en bienes de infraestructura, esto va a afectar todos los servicios públicos, es decir, incluso la situación del ciudadano. Quiero decir, es imposible mejorar la situación del ciudadano que está en situación de pobreza por la misma razón. Entonces, nosotros podemos ver las principales funciones del Estado, a partir de la visión de algunos trabajos académicos que colocan al Estado con sus principales funciones, que serían salud, educación y cultura, seguridad y defensa nacional y asistencia social. Estas funciones del Estado no pueden ser delegadas al particular, a una empresa privada o al sector privado. El Estado debe proveer estos servicios porque esta es una atribución fundamental del Estado. En Brasil, nuestra Constitución Federal establece cuáles son los papeles fundamentales del Estado que no se pueden delegar a los particulares y al sector privado. Y tenemos también unas funciones secundarias pero no menos importantes, porque como nosotros vimos, estas funciones secundarias generan reflejos o se reflejan en los temas primarios. Si tú no inviertes en infraestructura, no vas a obtener ingresos al mediano y largo plazo y no vas a poder suministrar esos servicios públicos esenciales del Estado. Entonces, las concesiones están más enfocadas en esas cuestiones secundarias del Estado. Es decir, provees bienes de infraestructura para el desarrollo económico y también te sirve para ejercer la regulación económica, es decir, hacer que el Estado intervenga en el panorama económico de forma positiva. Entonces, las concesiones entran en ese contexto. Ahí ya les voy a dar algunos aspectos generales sobre las concesiones. Como les dije, el Estado tiene muchas actividades que tiene que desarrollar. Uno de los papeles fundamentales del Estado, o los papeles fundamentales del Estado no son pocos, entonces hay una acumulación de atribuciones y esas atribuciones son costosas. El Estado debe emplear necesariamente un volumen muy grande de recursos para cumplir estas atribuciones fundamentales. Entonces es difícil, el Estado siempre, por sus propios medios y recursos, es difícil que el Estado preste estos servicios. Entonces es necesaria una descentralización. Cuando el Estado observa que no va a poder suministrar ese servicio de forma satisfactoria, busca delegar al particular y ejercer la regulación económica. En Brasil nosotros tenemos casos más o menos de la década de los 80, donde teníamos compañías telefónicas donde, bueno, a decir verdad, todas las compañías telefónicas eran del gobierno. Estas compañías pertenecían al gobierno. Nosotros teníamos un servicio muy malo. Eso fue más o menos a mediados de la década de los 80, cuando ibas para una ciudad de playa en Brasil. Para tú hablar con tu familia tenías que buscar una central telefónica para poder hacer una llamada. Y las llamadas eran extremadamente caras. Tú entrabas en una cabina, comprabas los créditos, comprabas el saldo para hablar algunos minutos, gastabas, estoy haciendo un estimado, más o menos unos $5 por hablar 2-3 minutos como máximo. Era eso, el servicio era muy caro. A mediados de la década de los 80, Brasil pasó a adoptar principios de la nueva gestión pública, de New Public Management Principles, y lo que se pensó fue disminuir en el Estado determinados servicios que se pueden delegar a empresas del sector privado, pero debíamos ejercer, como comunicación es fundamental para el desarrollo del país, nosotros vamos a ejercer una regulación económica. Entonces tuvimos aquellos movimientos de compañías telefónicas, compañías de suministro energético. Esos servicios se le delegaron al sector privado y se crearon agencias reguladoras en el gobierno brasileño para supervisarlas. Lo que nosotros vimos es que en este caso, en el caso de la telefonía que les estaba mencionando anteriormente, hubo una mejora significativa en el servicio. Hoy en día existe una competencia muy grande entre las compañías telefónicas y
Así como vimos que el valor del servicio disminuyó, también vimos que disminuyó la eficiencia. Hoy en día tenemos diferentes mecanismos de comunicación con el advenimiento de Internet. Tenemos conexiones de alta velocidad disponibles en Brasil gracias a concesiones que se hicieron en la década de 80 y 90. Cuando se hacen las concesiones, no significa que el Estado está abandonando sus funciones. Lo que está haciendo es buscar más eficiencia en esos servicios que se deben suministrar a la sociedad. Entonces, el Estado no está dejando de lado el hecho de que tiene que ofrecer seguridad, salud o construir bienes de infraestructura. Lo que está haciendo es tratar de aumentar la eficiencia para generar un impacto en la economía y en el bienestar de los ciudadanos. Ahora, uno de los desafíos con respecto a las concesiones es la conciliación entre el interés público y el interés privado. Es por ello que es necesario hacer una regulación económica. Cuando tú tienes interés público para proveer determinados servicios y los delegas al sector privado, el poder público necesita asegurarse de que el sector privado va a prestar aquel servicio de forma eficiente. Entonces, para ello es que existe la regulación económica y las empresas están orientadas hacia la ganancia. Ellas buscan la ganancia. El sector privado está dirigido a la prestación de servicios. Entonces, muchas veces puede haber algún conflicto entre los intereses privados y entre los intereses públicos dentro de todo el proceso de concesiones. En el caso de Brasil, nosotros llamamos tenemos las APPs, serían asociaciones público-privadas en español, o parcerías público-privadas en portugués. ¿Qué te permite hacer una APP? Puedes buscar crédito, como les mencioné. A veces los costos son elevados y entonces necesitas buscar otras fuentes de ingresos y por ende puedes buscar en el sector privado recursos para ejercer tus funciones. La concesión también tiene una característica de que va a mejorar la tecnología y muchos servicios públicos. El sector privado tiene una competencia muy fuerte. Entonces la tendencia es que siempre desarrolle algunos servicios propios de él y hay muchos servicios que son muy superiores a los servicios o a la calidad de los servicios que ofrecería el sector público. Entonces, el sector público pasa a absorber la evolución tecnológica del sector privado y aplica esto a los servicios esenciales. Esto es un punto positivo de las concesiones. Entonces, el Estado evalúa las diversas ventajas de hacer las concesiones de los servicios públicos. Entonces, después de hacer esta breve introducción sobre lo que son las concesiones, voy a intentar darles contexto sobre lo que motiva las concesiones de servicios públicos. Y ahora vamos a entrar a los aspectos contables, que es el tema principal de nuestro Congreso. Ahora voy a abordar algunos aspectos de la NIC CP32 que trata de los acuerdos de concesión de servicios sobre el punto de vista del concedente, del otorgante, es decir, del poder público. Nosotros tenemos normas del sector privado que tratan específicamente de la visión del sector privado con respecto a las concesiones. Son normas de la IASB, de la IASB, y la NIC SP trata específicamente de la visión del concedente, el que concede, del que ofrece los servicios públicos. Y después vamos a comentar algunos aspectos sobre la aplicación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? En Brasil, nosotros tenemos un plan de implementación de procedimientos contables a base de vengada o por régimen a base de vengada, y estos procedimientos están implantándose en este momento. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es crear un grupo técnico para registrar todos los pasivos, es decir, todas las obligaciones del gobierno que estaban fuera del balance. Por temas culturales, nosotros teníamos una ley de finanzas públicas de 1964 que exigía ya registrar todos los débitos y créditos, incluso cuando no pasen por el presupuesto. Desde el 64 ya teníamos esa regla en nuestra legislación,
pero la interpretación era de políticos y la interpretación era que nuestro presupuesto y nuestra contabilidad se debía hacer sobre un régimen de caja. Entonces ahora, con la adopción de las normas internacionales de forma indirecta, estamos haciendo lo que debimos haber hecho desde el 64. Estamos registrando todos los pasivos, todos los activos en régimen de competencia. Entonces lo que nosotros vimos fue que buena parte de estos pasivos estaban fuera del balance y estamos buscando estas informaciones con las áreas responsables, asignando valores a estos pasivos para que se puedan registrar en la contabilidad. Entonces, y Tomás lo explicó muy bien en su charla ayer, lo que nosotros estamos, o el político puede tener alguna resistencia, ¿cómo vamos a registrar estos pasivos? Entonces mi patrimonio neto, mi equity va a quedar negativa. Y allí nosotros hablamos con el Tesoro, con el secretario del Tesoro, y le preguntamos cuál es el problema con esto. Presentamos diferentes balances de países que están más desarrollados desde el punto de vista contable y mostramos un patrimonio neto negativo. ¿Cuál es el mensaje de un patrimonio neto negativo? ¿Cuál es el mensaje que pasa a la población en general y para los órganos reguladores? El poder público tiene una visión diferente. La empresa privada busca la utilidad, pero el sector público está orientado a proveer servicios. Significa que estás empleando tus recursos en el suministro de servicios públicos. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo. Uno de los pasivos que tenemos que registrar son justamente los pasivos de las alianzas privadas o de concesiones. Agregando valor, pues son valores que están disponibles para generaciones futuras que no están registrados en la contabilidad, y esto es muy arriesgado. El gobierno, nosotros tenemos un panorama de ciclos políticos donde el gobernante se compromete a ejercer aquella actividad durante un periodo limitado de tiempo. En Brasil nosotros tenemos mandatos de los presidentes y de los gobernadores que están limitados a 4 años. ¿Y qué es lo que se quiere en estos 4 años? Voy a proveer servicios y voy a gastar recursos para reelegirme en la próxima contienda electoral. Ellos no observan a largo plazo cuál es la sustentabilidad de las políticas que están tomando en ese momento. Esa es la gran realidad de los países. Mi tesis de maestría fue precisamente sobre eso. El político se preocupa por reelegirse y no efectivamente por mejorar los servicios públicos y desarrollar el país. Entonces, y no estoy hablando de alguien específicamente, es algo que incluso creo que pasa en todo el mundo, no solamente en América Latina y no solo en Brasil. Entonces el gran desafío es que el político necesita pensar a largo plazo. Es por eso que debe haber alguna resistencia en el registro de estos pasivos. Y nos corresponde a nosotros como contadores decir que aquel registro se debe hacer en algún momento, porque si no va a llegar un momento que la política fiscal va a ser perjudicada, va a quedar afectada, porque no va a ser sustentable, no es sostenible. ¿Por qué? Porque no habías preparado ya cuál era el monto de recursos que comprometiste en el pasado. Entonces el político tiene que dejar de tener aquella visión limitada en el tiempo y pasar a observar el impacto de aquella política en las generaciones futuras. Entonces, nuestra realidad es que los gastos también se subestiman debido a esta visión limitada en el tiempo por parte de los políticos. Y en el caso de las concesiones, cuando tratas las concesiones de una forma, digámoslo así, con esa visión de corto plazo, nuevamente de los políticos, es extremadamente bueno hacer una concesión. Y Tomás lo dijo ayer, vamos a comprar ahora y pagamos después. Esa es más o menos la visión cuando se hace el registro de las concesiones en un régimen de caja. Es eso lo que pasa. El gobierno dice, bueno, en vez de hacer algunos desembolsos
en estos años para proveer este servicio, voy a generar un impacto en la sociedad va a ver un servicio nuevo, va a haber una mejora en algún servicio público sin que yo en este momento gaste nada. Es decir, voy a proveer el servicio ahora, voy a hacer que la población me relija, pero en realidad estoy ponderando a las generaciones siguientes. Ese es el raciocinio cuando no tienes una contabilidad a base de vengada. Tienes algunos registros en los primeros momentos y después haces desembolsos de 20 a 30 años y eso va a comprometer a las generaciones futuras. Quiere decir que si nosotros no registramos las obligaciones por pagar en el presente, estamos dándole al ciudadano la ilusión de que aquel servicio fue suministrado, fue mejorado y que no va a comprometer absolutamente nada del presupuesto, porque hoy tú no ves ningún impacto presupuestario, pero las generaciones futuras lo van a ver. Y el impacto va a ser grande porque no se estimó en el momento en que se produjo el acuerdo en el pasado. Y esto es importante explicárselo a ustedes. Ya hablando un poco sobre el NIC SP32, que trata sobre los acuerdos de concesión de servicios desde el punto de vista de la concedente, esta NIC SP32 fue una norma editada en octubre de 2011. Como les dije, el enfoque estaba en la concedente y este era uno de los proyectos, una de las 5 normas del ITFES Board que están dirigidas exclusivamente al sector público. La otra es la de consolidación del gobierno general, la de presentación de información presupuestaria en los estados financieros, además de otras, pero este es un proyecto específico para el sector público. Cuando tú hablas de la concedente, queriendo hablar de las concesiones, estás hablando específicamente del poder público. Pero ¿cuál fue la estrategia del ITFES Board? En las normas internacionales de contabilidad editadas por el ITFES Board, las NIC-SP tienen lo que se llaman bases para conclusiones. Creo que es más o menos el nombre. En estas Basis for Conclusions, usted tiene todo el historial de discusión de la norma. El ITFES puede extraer algunos puntos. ¿Por qué fue que la Junta llegó a determinada decisión sobre este procedimiento? Entonces, una de las estrategias específicas con respecto a la NIC SP32 fue crear un espejo con la IFRIC 12 que trata específicamente de las concesiones, pero desde el punto de vista del operador, que sería el sector privado. Entonces se hizo un espejo. Quiere decir que la contabilidad en el sector público debe ser compatible con lo que se está registrando en el sector privado. Tenemos algunas definiciones. El concedente es la entidad del sector público que otorga el derecho de uso de un activo para la prestación de bienes y servicios públicos. Entonces nosotros vamos a llamar cuando ustedes observen la palabra concedente, hablaremos de el sector público. Y el operador es la entidad que utiliza aquel activo que le otorgó el sector público para prestar servicios públicos, solo que existe una característica importante, que es que aquel activo que el operador está utilizando para prestar el servicio sigue siendo controlado por el sector público. Si no hay control del sector público sobre el activo, no podemos hablar de activos de concesión y por tanto la NIC SP32 no es aplicable. Esto es importante también aclararlo. Bueno, ya hablando entonces sobre la aplicación de la NIC SP32, esta norma se aplica al operador, que sería la empresa del sector privado, en la prestación de servicios públicos relacionados con el activo de concesión. Es decir, tenemos un activo de concesión que fue otorgado por el sector público para la prestación de servicios y tiene que ser, o ese servicio se tiene que hacer en nombre del concedente, es decir, en nombre del gobierno. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Entonces el control del activo tiene que seguir a cargo del gobierno y el servicio tiene que ser prestado en nombre del gobierno. La NIC SP32 no se aplica cuando no hay prestación de servicios públicos. Es decir, cuando aquella concesión no se hizo
para la concesión de un servicio público no podemos hablar de la aplicación de la NIC SP32. Y cuando el activo no es controlado por el concedente, es decir, por el poder público, tampoco también no aplicamos la NIC SP32. Bien, voy a hablar un poco sobre el reconocimiento del activo de la concesión por la concedente, es decir, por el sector público. Son dos requisitos. El primero es el reconocimiento de activos como una forma general, es decir, la definición de la NIC SP1 según nuestro marco conceptual. Tenemos que cumplir con esa definición de activo, y tenemos otros requisitos adicionales para poder reconocer el activo de concesión. Tenemos, por ejemplo, tenemos que cumplir con las definiciones de activos, y adicionalmente tenemos que cumplir con las condiciones de activos de concesiones que están específicamente definidas en la NIC SP32. Pero ¿cuáles son los criterios de reconocimiento de los activos? La definición de forma general incluye el hecho de que tiene que existir la probabilidad de que los beneficios económicos o potencial de servicios fluyan a la entidad. Ese es el primer requisito para que podamos reconocerlo como un activo. Y con respecto a la estimación de ese activo, debe ser el valor justo, valor razonable o fair value, se tiene que medir con fiabilidad. Entonces es necesario cumplir con estos dos requisitos. Y ahora tenemos unos requisitos adicionales. El primero, el concedente controla o regula los servicios de concesión. Esto significa decir que la concedente va a definir qué se está prestando, a quién se le está prestando y a qué precio se está prestando aquel servicio. Es decir, esto presupone el control de este servicio por parte de la concedente. En caso de que este requisito no esté presente, no se aplica la NIC SP32 y no se trata como un activo de concesión. El segundo punto es que la concedente tiene que tener el control o cualquier participación residual en aquel activo, o aquel activo va a agotarse durante el periodo de la concesión. Es decir, al final del periodo de concesión ya hiciste todos los pagos y ese activo tiene que pasar a ser del poder público. En caso de que no haya una cláusula previendo eso, entonces no lo puedes caracterizar como un activo de concesión. El sector privado, si no fuese así, o si el activo va a permanecer a cargo del sector privado, de la empresa privada a la cual se le concedió la concesión, no se tiene que aplicar la NIC SP32. Si al contrario, en ese caso, por ejemplo, cuando el activo se agota, se paga y se agota a lo largo de la vida de la concesión, pues sí lo puedes colocar como activo del sector público. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la medición del activo. La regla general es que se tiene que valorar según el valor justo, el valor razonable. Hay muchos de ustedes que preguntan, pero el valor razonable, nosotros no tenemos la definición de valor razonable en el nuevo marco conceptual de la CITES. Pero si ustedes ven las Basis for Conclusions, van a ver toda la discusión que se produjo alrededor del valor razonable. La aproximación del valor razonable sería el valor del mercado. Eso está bien explicado allí en el marco conceptual. Entonces, la regla general es que el activo proporcionado por el operador o la mejora de un activo ya existente en la concedente que se debe evaluar por valor razonable. En caso de que la reclasificación del activo, es decir, cuando ya tienes en el poder público aquel activo, pero no era considerado un activo de concesión. Entonces, cuando se hace la concesión, tienes que reclasificar aquel activo. Es decir, el registro de los activos de concesión tienen que estar separados del registro de los activos de la entidad del sector público. Y para ello, ustedes van a aplicar la NIC SP17 y la NIC SP31. Luego viene el tema principal, que es algo... Ningún gobernante ofrece ningún tipo de resistencia a registrar activos de concesión. El sector privado construye, desarrolla que el activo involucra todos los costos
para dejar un activo en condiciones de prestar los servicios públicos y ese valor se registra como activo del sector público. Pero aquel activo no fue gratis, tú tienes una obligación con respecto a aquel activo a la hora de registrarlo a base de vengada. Era lo que les estaba mencionando. Si ustedes registran solamente el activo, ustedes están distorsionando la información financiera y no están valorando el impacto que esto va a tener en las generaciones futuras. Entonces, cuando tú registras aquel activo, tienes la obligación con el operador y esa obligación también se tiene que registrar en su balance. Tienes que registrarlo concomitantemente como un pasivo de concesión. Entonces, el reconocimiento del activo de concesión es equivalente al reconocimiento del pasivo de concesión. Y esto es parte de la norma para que no haya ningún registro de pasivos fuera del balance. Entonces, cuando se habla en contabilidad a base de vengada, lo que se está queriendo de verdad es agregar diversas otras informaciones que permitan tomar decisiones a las generaciones futuras, sin limitarse al principio de la anualidad presupuestaria. En Brasil nosotros tenemos un principio llamado principio de anualidad presupuestaria, que quiere decir que el presupuesto está comprendido en un periodo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y las decisiones solamente se pueden tomar durante aquel periodo. No se evalúa desde el punto de vista presupuestario el impacto en las generaciones futuras. Ese es el papel de la contabilidad. Entonces, para registrar los pasivos, nosotros tenemos básicamente dos modelos de registro. Tenemos el modelo del pasivo financiero de concesión. Esto ya tratándose de aspectos específicos de la NIC CP32, y tenemos otro modelo que es el modelo de la concesión de un derecho del operador. Entonces nosotros vamos a ver cuándo es que cada modelo se aplica a los temas relacionados con la concesión. En primer lugar, el modelo del pasivo financiero. ¿Cuándo es que vas a aplicar el modelo del pasivo financiero? Cuando la concedente, es decir, el poder público, tiene la obligación incondicional definida contractualmente de pagar un valor determinado u otro activo financiero al operador, es decir, al sector privado, por la construcción, desarrollo, adquisición o mejora del activo de concesión. Entonces, si un contrato de esta concesión de servicios públicos, o si en ese contrato existiese una disposición sobre la obligación incondicional de pago, que nosotros llamamos contraprestación del sector público al sector privado, tienes que adoptar un modelo de pasivo financiero. Entonces, este modelo supone la realización de esos pagos periódicos al operador. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se da con respecto a estos pagos? En ese momento registras el activo, registras el pasivo de concesión, y a medida que vas haciendo estos pagos, ese pasivo va disminuyendo. Es decir, se va amortizando para que llegue al final del periodo de la concesión y ya hayas pagado integralmente el valor al operador. Allí también nosotros tenemos la figura de los cargos financieros de concesión. Muchas veces esto, o dependiendo de la previsión contractual, tenemos el registro de intereses y otros encargos. Y otros cargos serían entonces los cargos financieros o los cargos por los propios servicios proporcionados por el operador. Entonces, en estos casos, cuando tienes gastos adicionales, además de la contraprestación que se efectúa al operador, tienes que registrarlos como gastos en su balance. Quiere decir que se registran como un pasivo específico en gastos. Entonces, solo para ilustrarles cómo funciona esto dentro del modelo del pasivo financiero, recordándoles que estamos hablando de una situación en la cual el poder público otorga el bien para que el sector privado pueda suministrar un servicio determinado, y tú te comprometes a realizar o hacer pagos a lo largo de este periodo de concesión, hacer pagos regulares al operador. No estamos hablando de los peajes, del caso de los peajes, estamos hablando de un caso en el que existe una obligación de pago de efectivo al operador.
Entonces, primeramente se registra el activo de concesión. A partir del momento en que el operador construye una carretera, por ejemplo, o construye una vía férrea y asumiendo todos los gastos de esa construcción, tú vas a registrar aquel activo en tu balance del sector público. Pero tienes una obligación. Como lo dije antes, tú tienes que registrar el activo, pero tienes la obligación de una contraprestación a lo largo del tiempo que vendría siendo representado por el pasivo de concesión. Como les dije anteriormente, si existe algún cargo financiero o un cargo por los propios servicios suministrados, o se registra como gasto y registras un pasivo específico para estos pagos. Es decir, aquí no se trata de contraprestación de este servicio. Allí viene el segundo momento. Registraste el activo, el pasivo ya viene siendo el momento de hacer o registrar los desembolsos al operador, y entonces la concedente, el poder público, va a reducir su efectivo y su caja y sus equivalentes de caja y va a realizar el pago al operador. Entonces, cuando él realiza este pago, el operador recibe este pago, se hace el registro de reducción del pasivo de concesión. Entonces, el modelo de pasivo financiero funciona de esta forma. Tú registras un activo y un pasivo en el primer momento, y a medida que vayas realizándole o haciéndole los desembolsos al operador, vas descontando el valor de aquel pasivo hasta que se agote, y cuando el pasivo o el activo sea una entidad del sector público o una propiedad del sector público de forma permanente. Una de las cosas que les mencioné más importantes es que el activo debe revertirse al final de la concesión. Como les dije anteriormente, tenemos dos normas. La NIC CP32, que trata específicamente de la visión del gobierno, de la visión del concedente, y tenemos la IFRIC 12, que trata de una interpretación sobre el punto de vista de otro actor del proceso, que sería el sector privado. Entonces, cuando tú registras aquel pasivo financiero y los pagos, el operador del otro lado, esto haciendo un espejo con la IFRIC 12, va a registrar los ingresos por aquellos montos por cobrar del poder público, y se va a dar de baja a un activo que se había registrado eventualmente en su contabilidad, se le va a dar de baja como un activo de concesión, es decir, aquel activo va a pasar al sector público, y por ende es necesario que el operador dé de baja a aquel activo y transfiera efectivamente el control de aquel activo para el sector público. Entonces, a la luz de estas definiciones del pasivo financiero, vamos a ver ahora específicamente cuál es el tratamiento de esa otra forma de tratar los pasivos de concesión. ¿Cómo sería el caso de la concesión de un derecho al operador? Este es el segundo criterio de registro de pasivos. Entonces, en este caso, a diferencia del criterio de pasivo financiero, el concedente, el poder público, no tiene ninguna obligación incondicional de hacer la contraprestación, es decir, de pagar un valor determinado al operador. Es un caso diferente. Entonces, existen otras formas de compensación del operador, pero no necesariamente tienen que ver con un pago directo del concedente al operador. Entonces, en este caso, ¿cómo es que la concedente va a remunerar o va a compensar al operador por la concesión de servicios públicos? Él va a conceder el derecho de obtener ingresos con respecto a ese servicio. Un caso clásico, un caso que es muy utilizado para ejemplificar este método, es el caso de los peajes. El sector privado construye una carretera, concedes la construcción de esa carretera para poder desarrollar la economía en la región, por ejemplo, y el operador va a incurrir en todos los costos relacionados con la construcción de esa carretera, pero
los ingresos de esa carretera serán explotados por el operador durante un periodo de tiempo en el cual el operador será remunerado por aquel servicio. Entonces, rescatando el concepto de concesiones según la NIC SP32, estamos diciendo que quien tiene la atribución de obtener aquellos ingresos por cuenta de esa carretera es el poder público. Son bienes de infraestructura, son bienes públicos, entonces el poder público que tiene que recaudar las tarifas por el uso de esa carretera. Entonces el poder público puede conceder ese derecho de ingresos para el sector privado o para que el sector privado pueda compensar o pueda ser compensado por aquella inversión inicial en las carreteras. Entonces, en este caso, la regla general de las NIC SP32 es contabilizar el pasivo como una parte no acumulada o como una parte devengada de los ingresos que surgen del intercambio de activos entre el concedente y el operador. No existe intercambio de activos, en este caso, o más adelante vamos a ver la IFRIC 12. Para la IFRIC 12 el operador va a registrar un activo intangible y el poder público va a registrar el activo de la carretera. Tenemos entonces un intercambio de activos entre la concedente y el operador. Entonces, regresando a nuestro panorama con respecto a la contabilización, vamos a ver cómo funciona este otro criterio. Entonces tenemos este activo de concesión que pasa a ser control del poder público y tenemos un activo de concesión que se tiene que registrar inmediatamente. Entonces vean que no hay, según estas dos metodologías, no hay ninguna posibilidad de que se registre el activo y no se registre el pasivo. Esta obligación se tiene que registrar en cualquier caso. Si aquella operación está enmarcada en las características que fueron definidas por la NIC SP32, entonces tienes que registrar el activo y concomitantemente tienes que registrar el pasivo en ambas metodologías. La diferencia es el tratamiento que le vas a dar a la baja de aquel pasivo, es decir, de qué forma vas a registrar la disminución de aquella obligación que varía entre una metodología y la otra. Entonces aquí nosotros hasta entonces no tenemos ninguna diferencia con respecto a las otras metodologías. Aquí ya no estamos hablando más del concedente, estamos hablando de terceros. Es decir, del particular que va a utilizar aquella carretera y que va a pagar el peaje. Quiere decir que no hay un pago directo del gobierno del concedente al operador. Entonces nosotros tenemos la figura de los terceros. En este caso, la persona va a transitar por las determinadas estradas o las determinadas carreteras que fueron concedidas y tenemos impuestos de peaje y allí la persona va a pagar el peaje conforme las tarifas establecidas por el poder público, por la concedente. Es decir, el poder público va a tener la prerrogativa de regular el valor de aquellos peajes. Es una entidad pública y esto presupone un control de ese activo por parte del sector público. Entonces se hace el pago al operador. Vean que no hay un pago del concedente al operador, es de terceros al operador. El operador está siendo remunerado por terceros para el uso de ese servicio. Entonces, ¿cómo hacer esto en este caso? Estos son ingresos que tú no estás detectando en el momento en que ocurren. Cuando sale de tu caja, sabes específicamente cuál es el momento de registrar la amortización de tu pasivo. Esto lo tienes en tu contabilidad. En este modelo la transacción ocurre sin que el poder público detecte exactamente el modelo en que se produjo. Hay circulación en esa carretera. En cada momento está circulando carros y el poder público no puede controlar cada persona que pasa por los puestos de peaje que está pagando su respectivo peaje para poder entonces descontar su pasivo. ¿Y esto qué presupone? Presupone que es necesario que exista una comunicación eficiente, una integración de sistemas entre el operador y el poder público. Es decir, que el poder público sea informado de forma oportuna sobre los ingresos que se están obteniendo o que el operador está obteniendo en esa carretera, por ejemplo, para que el concedente registre aquellos valores y que registre
la baja del pasivo en la proporción de aquellos valores que se están aplicando para remunerar al operador. Entonces, en este caso, cuando el operador a final de mes o a final del periodo definido por el contrato informa al concedente y le dice, oye, en aquel periodo yo recaudé tantos millones de dólares con respecto a aquella carretera, entonces yo voy a registrar esto de esta forma y ustedes tendrán como poder público tener que registrar ese ingreso en contabilidad. Y con el registro de ese ingreso también se produce una reducción del pasivo también porque o en la medida en que se registren estos ingresos por peaje. Este es otro modelo. La diferencia primordial entre un modelo y otro es que en uno tú das de baja tu activo a través o bajas, quiero decir, tu activo, descuentas tu activo a través de pagos periódicos al operador y puedes detectar exactamente el momento en que eso ocurre. En este otro modelo, que es el caso de las concesiones de carreteras a través de peajes, se hace el pago de terceros al operador y es necesario que exista una comunicación entre el operador y el sector público para que se registren oportunamente las recetas que se registre el ingreso y también la reducción del pasivo producto del pago de la concesión por parte de terceros. Y a veces conviene preguntar, ¿qué pasa cuando ocurren las dos situaciones? En Brasil, lo vamos a ver más adelante, algunas de nuestras alianzas público-privadas se registran de esa forma. Tienes la contraprestación del poder público y también tienes el ingreso que el operador va a obtener por cuenta de peajes, por ejemplo. Porque es que muchas veces, y lo vamos a ver también más adelante, está el tema de los riesgos. El peaje, el ingreso de peaje en una autopista determinada no cubre todos los gastos que el operador tuvo en la construcción de esa vía. Eso es muy común que suceda. Entonces es necesario que el poder público compense al operador de otras formas, como por ejemplo el traspaso de recursos. Entonces, cuando hay un mix de esas dos situaciones, es necesario registrar, o mejor dicho, separar. Si tú registras una contraprestación, tienes que registrarlo según el modelo de pasivo financiero y cuando vayas a registrar el ingreso de un peaje que te informan, vas a utilizar el modelo de concepción del derecho del operador. Entonces vas a registrar de acuerdo con la naturaleza de la operación, vas a registrar de una u otra forma, incluso cuando sean concomitantes. Esos son los dos criterios de registro del pasivo y del descuento del pasivo. Entonces, este es el espejo del que les hablaba con relación a la NIC SP32 y al IFRIC 12. Entonces, se otorga, el concedente otorga al operador el derecho a obtener ingresos por el uso del activo de parte de terceros o de cualquier otro activo que genere renta. Y del lado del operador se registra un activo intangible que también se va a amortizar en la medida en que se va liquidando la obligación. Entonces, ya entrando en la segunda parte de estos aspectos contables relativos a las concesiones, tenemos un primer ejemplo que es el de una línea férrea o ferrocarril en español. Aquí colocamos una situación hipotética en la cual el operador desarrolló o construyó una vía férrea, la puso en condiciones de funcionamiento para un tren de alta velocidad, es decir, aquellos trenes que transitan a más de 300 kilómetros por hora, que se observa mucho en Europa. Entonces el operador, en este caso es una compañía de trenes, es una compañía que invierte en líneas férreas, que se hizo responsable del proyecto por la construcción y por el mantenimiento de esa vía durante el periodo de la concesión. En el caso brasileño, yo también creo que debe ser el caso de muchos de ustedes, las concesiones tienen un periodo máximo para poder hacerlas. La legislación brasileña establece un periodo máximo de 35 años para las concesiones. Las concesiones no pueden pasar del periodo de 35 años. Entonces, durante el periodo de 2015 a 2035, el operador va a explotar esa línea férrea para poder obtener la compensación por la inversión realizada. Y el gobierno va a pagar, por decirles algo, 100 millones de euros anuales
al operador para compensarlo. Entonces aquí ya no estamos hablando más de peajes, solamente estamos hablando de la contraprestación directa a través de caja y equivalentes de caja del concedente al operador. Y es necesario decir que hay una cláusula contractual en la cual se establece que después de 2035, es decir, después del fin del periodo de concesión, esa línea férrea o esa vía férrea irá a retornar al gobierno. Es decir, el gobierno va a controlar la línea férrea, se va a registrar como un activo del gobierno y el control integral de aquel servicio férreo va a retornar al gobierno al final del periodo de concesión. Tenemos que observar entonces algunas de las características de esta situación hipotética que les planteé. Primero, el operador utiliza la línea férrea para prestar un servicio público en nombre del concedente. Es decir, esto es importante decirlo, el servicio no se hace en nombre del propio operador, el servicio se presta en nombre del concedente, es decir, en nombre del poder público. Entonces, en este caso, sí cumple con la NIC SP32 y para un periodo de tiempo determinado, es decir, de 2015 a 2035, el operador tendrá que ser compensado por la inversión realizada. El operador es compensado por los servicios en el periodo establecido, es decir, 100 millones anuales. Entonces, anualmente, el concedente puede pasar al operador hasta 100 millones de reales. Es un activo construido por el mismo operador y en 2035 la explotación del ferrocarril quedará a cargo del gobierno. Así se haya registrado como activo y pasivo, el control integral todavía es del operador en nombre del concedente. Quiere decir que todavía no está integralmente, no es integralmente del concedente. Pero en este caso quiere decir que tenemos la característica de un activo de concesión. Cumplió con los requisitos que vimos anteriormente para el registro de un activo de concesión. Es decir, cumple con la definición de activo, con la definición genérica y general del activo prevista en el marco conceptual de la NIC SP1 y tiene que cumplir otros requisitos para entrar en esa definición del activo de concesión, que son aquellos requisitos adicionales que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, después que ya observamos estos requisitos, podemos determinar que se trata de hecho de un activo de concesión. Ahora, ¿cuál es el modelo que debemos aplicar en este caso? ¿El modelo de pasivo financiero o el modelo de la concesión de un derecho al operador? Aquí nosotros ya no estamos hablando más de tarifas que pagarán terceros al operador directamente. Estamos hablando de contraprestación o de la contraprestación que el concedente se compromete a pagar al operador anualmente. Aquellos 100 millones de euros anuales que están previstos contractualmente y que el gobierno deberá pagar al operador para compensarlo por su inversión inicial. Entonces, como les dije antes, existe esa figura de la compensación. Entonces, el modelo que se va a seguir en este caso es el modelo del pasivo financiero. Vean entonces que hay un guión. Tenemos un árbol de decisión en la misma norma NIC SP32 que nos ayuda para tomar la decisión con respecto al cuál es el modelo que debemos adoptar, si es el modelo de pasivo financiero o si es el modelo de concesión de derechos al operador. Entonces, en este caso específicamente, en el caso específico de este ejemplo que vimos con la línea férrea, tenemos un activo de concesión que va a retornar al poder público, fue construido por el operador y el control de aquel servicio es ejercido por el poder público, y tenemos el modelo de pasivo financiero donde existe una contraprestación directa y en efectivo, en caja, del poder público al operador. El segundo ejemplo se trata de una carretera donde el operador se comprometió a construir una carretera en un periodo de 3 años a un costo de 725 millones de euros, 725 millones de euros. Entonces el operador se encargó del diseño, construcción y el mantenimiento de aquella carretera por un periodo definido contractualmente, es decir, el periodo de 30 años. Vean que estamos tratando también de un periodo definido, no un periodo limitado, ilimitado en el tiempo. No existe la posibilidad de
hacer una concesión eterna de un bien público. Entonces, en este caso no estamos hablando de una concesión, sino de una transferencia de bienes. Entonces, la tarifa de peaje en este caso era de 3,50 € y oscila entre 3,50 € y 22,50 € por vehículo. Y esta tarifa se utiliza para pagarle o para compensar al operador. Después de 30 años, a pesar de que está registrada en el pasivo, pero que el control de aquel servicio, a pesar de estar registrado en el activo de la entidad de control del sector público, así el poder público define las tarifas y que el servicio se preste en nombre del poder público, aquella carretera al final del periodo tiene que seguir siendo un activo del sector público. Es decir, se va a reclasificar, va a dejar de ser un activo de concesión para ser un activo del sector público. Cuando yo digo que el activo va a volver al gobierno, en realidad es esto, se va a hacer una reclasificación. Ya tienes un activo registrado y lo vas a reclasificar para que sea un activo genérico, no un activo específico de concesión. Entonces, analicemos ahora algunas de las características específicas de este ejemplo. Entonces, el operador utiliza la vía para prestar el servicio público en nombre del poder público, en nombre del concedente. Este es un requisito inicial, por un periodo determinado de tiempo. Entonces, el contrato prevé que este periodo es de 30 años. El operador es compensado, el operador recibe una remuneración para que obtenga un retorno por aquella carretera. Y también está el tema de las subvenciones, como les dije, también está hay casos mixtos. A decir verdad, en la práctica el operador no logra la compensación integral de la inversión con las tarifas de peaje, porque el peaje tendría que ser demasiado costoso con el ciudadano o para el ciudadano. Entonces lo que ocurre en verdad es un mix. Se hace el cobro de peaje y adicional a esto existe una contraprestación del sector público. Es un activo entonces que fue construido por el operador y después de 30 años la carretera será un activo del gobierno. En este caso nosotros también tenemos todas las características de un activo y tenemos todas las características de un activo de concesión para que se enmarque en la NIC SP32. En este caso, ¿cuál es el modelo a aplicar? ¿El modelo del pasivo financiero o de la concesión de un derecho al operador? Como nosotros estamos hablando de compensación por medio de peajes, vas a utilizar, con respecto a la compensación hecha por aquellos peajes, vas a utilizar el modelo de concesión de un derecho al operador. Y el operador va a informarte sobre los valores que fueron recibidos debido a la explotación de esa carretera, o se debe registrar un ingreso y haciendo la reducción concomitante de tu pasivo. Entonces, sobre este modelo, el pasivo se registraría por el valor que aún no se compensó al operador, es decir, el valor residual de aquella explotación que está haciendo el operador. Bien, vimos aspectos de la NIC SP32, hay otro punto, o el otro punto de la presentación va a tratar específicamente de la experiencia brasileña con respecto a los activos de concesión. Entonces, en Brasil nosotros tenemos algunas características específicas. Para muchos de ustedes, en muchos de sus países, una alianza público-privada es igual a una concesión, pero en Brasil estos instrumentos son diferentes, debido a requerimientos mismos de nuestra ley. La ley establece diferencias entre la concesión común, que es la que nosotros llamamos de esa forma, y la concesión a través de alianza público-privada. Entonces vamos a evaluar un poco las diferencias y cuál es el impacto que esto causa en la contabilidad de las concesiones del sector público en Brasil. Aquí no les voy a hablar de fútbol, a pesar de que allí está el logo de la Copa del Mundo, y creo que porque el hecho de que Thomas está aquí y no le voy a hablar de eso porque nosotros recordamos ese 7-1 todavía con mucho dolor. Entonces,
Bueno, la Copa del Mundo, sí, bueno, fue bueno para ustedes, ¿no? Nuestra última alegría en la Copa del Mundo fue aquella victoria sobre Colombia y después vino el 7-1 y entonces de verdad nos queremos olvidar de ese problema, olvidemos eso mejor. Entonces, estamos hablando del compromiso de las generaciones futuras. Hubo una inversión enorme en la Copa del Mundo, todo para terminar en aquel 7-1 con Alemania en la semifinal, y comprometimos a las generaciones futuras por esas alianzas público-privadas con los estadios. Entonces, esa discusión de alianzas público-privadas fueron retomadas de forma muy fuerte el año pasado debido a esas alianzas que se firmaron por la Copa del Mundo de 2014. Entonces el Tesoro Nacional se le exigió al Tesoro Nacional que tenía que establecer reglamentos, normas para el tratamiento específico de aquellas alianzas público-privadas en nuestra realidad. Entonces, nosotros también tenemos próximamente los Juegos Olímpicos el año que viene específicamente, y muchos de los lugares deportivos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año que viene se construyeron a través de alianzas público-privadas. Tenemos la Arena de Castelão, donde Brasil le ganó a Colombia en los cuartos de final del año pasado. Entonces, esto se concedió por $170 millones. Solamente para que ustedes tengan una idea de la magnitud de estas alianzas público-privadas que se firmaron en la Arena de las Dunas en Natal. Tenemos un contrato de 130 millones, un contrato de APP de 130 millones. Fonte Nova, que es el estadio en Salvador, que es de $478 millones. El Mineirão, de ese no quiero hablar, no quiero acordarme de ese estadio. Fue el estadio del fatídico 7-1. Fue una alianza público-privada de $218 millones, y el Arena Pernambuco, que fue de $122 millones. Pero tenemos otros estadios que se construyeron bajo un régimen de alianza público-privadas, pero a través de los propios gobiernos locales, como fue el estadio del Distrito Federal de Brasilia, que se construyó a través de una alianza público-privada con el gobierno del Distrito Federal y nuestros aliados privados. Entonces vean que las sociedades público-privadas en Brasil, por los Juegos Olímpicos y por la Copa del Mundo, y debido a la necesidad que estamos teniendo de generar y buscar recursos para invertir en infraestructura, se está haciendo a través de APPs, y esto aumentó mucho el número de este tipo de alianzas o de sociedades en Brasil. Los aeropuertos que también se construyeron gracias a estos eventos deportivos, estos aeropuertos también se construyeron a través de alianzas público-privadas con un régimen de concesión generalmente de 30 años, donde el operador va a poder explotar aquellos aeropuertos durante ese periodo de tiempo. Entonces, estas son las características específicas de Brasil con respecto a las alianzas público-privadas y a las concesiones comunes. Vean que existe una diferencia. En Brasil, las PPPs, las APPs tienen un tratamiento legal y un tratamiento contable específico, al contrario de las concesiones comunes. Entonces, ¿qué es lo que distingue? Las dos primeras columnas de este cuadro tratan de las características de las APPs brasileñas, y la última columna se trata de las características específicas de las otras concesiones que no están enmarcadas en el concepto de las APPs. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Esto lo podemos ver en el color naranja. La concesión común, no hay una contraprestación del concedente y no hay distribución de riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Los podemos ver más adelante. Hay riesgos del tipo, bueno, la construcción de determinado bien fue mucho más allá de lo que esperaba gastar el operador. Ese es un tipo de riesgo. Los valores que nosotros ganamos por concepto de peaje son mucho menores a lo que esperábamos recaudar con aquella carretera. Ese es un tipo de riesgo también. Y en el caso de las de las APPs brasileñas, se comparten estos riesgos. Entonces,
en el contrato se va a definir cuál es el papel del concedente en la cobertura de estos riesgos, riesgo de demanda, riesgo de operación, y en el caso de las concesiones comunes no va a pasar. Las concesiones comunes no hay repartición de riesgo, el riesgo es totalmente del operador. Entonces el gobierno allí en las concesiones comunes concede el bien, concede el servicio público, y el operador tiene que integralmente asumir los riesgos por la prestación de ese servicio durante un periodo de tiempo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre las concesiones comunes y las APPs. Vean también que las otras características de las concesiones comunes se pueden ver también en las APPs. Y dentro de las APPs nosotros tenemos dos formas diferentes de hacer APPs, alianzas público-privadas en Brasil. Está una, la concesión patrocinada, y la otra que es la concesión administrativa. Las diferencias fundamentales entre las dos se pueden observar aquí, lo que está en verde en el cuadro. La concesión administrativa es exclusivamente para prestación de servicios, es decir, en este caso no existe la construcción de bienes, solamente la prestación de servicios, y el usuario de este servicio, la ley lo define así: el usuario sería la administración pública, pero en realidad el usuario es la colectividad, la población, pero este es un servicio que es esencial del sector público, es decir, salud, educación. Entonces, si hay una alianza público-privada para servicios esenciales de la administración pública, entonces eso se enmarca dentro del concepto de concepción administrativa. Y cuando no hay una prestación de servicios esenciales, pues eso se enmarca dentro de la llamada concesión patrocinada. Podemos ver que en las características de PPP tenemos la distribución de riesgos, es decir, los riesgos son soportados por ambas partes según condiciones definidas en contrato. Tenemos legislaciones específicas para cada tipo de concesión y de alianza público-privada. Y el objeto del contrato, como les dije anteriormente, es la diferencia fundamental entre la patrocinada y la administrativa. En la patrocinada tenemos la concesión de servicios públicos con o sin obras públicas, y en la administrativa nos referimos específicamente a la prestación de servicios. Entonces, solo para ilustrarles un poco mejor lo que serían las alianzas público-privadas patrocinadas y administrativas, les voy a mostrar otras características. Y estas características son dadas por la legislación brasileña. Entonces, en cada uno, o ante la ausencia de alguno de estos contratos, hay algo ya establecido en la legislación, y el manual de contabilidad establecido por la Federación utiliza los conceptos legales, los conceptos establecidos por la legislación, para dar el tratamiento contable adecuado para esas situaciones. En la concesión patrocinada nosotros tenemos la figura de la tarifa que se le cobra a los usuarios, y además de esto tenemos la concesión del concedente, o la contraprestación del concedente. Entonces, que el mix de los dos modelos, del pasivo financiero y de la concesión del derecho al operador, están presentes en nuestra concesión patrocinada de APP. Entonces, la parte de la tarifa cobrada a los usuarios se va a registrar según la NIC SP 32 dentro de aquel criterio de concesión de derecho al operador, y la parte que el gobierno realiza como contraprestación directa o concedente, tienes que registrarla según la NIC SP32 bajo los criterios de pasivo financiero de concesión. Entonces vean que tienen que observar las dos reglas para un mismo contrato. Y la concesión administrativa: la administración pública es usuaria directa o indirecta de los servicios prestados. Lo traje aquí porque esta es la definición legal, pero a decir verdad, el usuario lógicamente es la población. La administración pública, lo que la ley quiso decir es que la administración pública se trata de un servicio esencial de la administración pública, como les dije anteriormente. Entonces, puede haber o no obras públicas, o puede haber o no el suministro o instalación de los bienes. Esa es la diferencia. El primer ejemplo de APP en Brasil: nosotros tenemos la construcción de una prisión
de una cárcel común. Tenemos cárceles en Brasil que se hacen por estas APPs, que se tratan de un servicio esencial, es decir, el poder público tiene el poder policial según la Constitución federal de Brasil. Entonces no puedes delegar los servicios de una administración penitenciaria, una administración de prisiones, no lo puedes delegar a un particular, pero en este caso no puedes cobrar tarifas, que le vas a pagar, le vas a cobrar al preso, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, la remuneración es exclusiva por la contraprestación del concedente. Este es un caso clásico de una concesión administrativa, es decir, un servicio esencial, un servicio específico de la administración pública en el cual tú no puedes cobrar ningún tipo de tarifas y tú realizas la alianza público-privada sobre la modalidad de concesión patrocinada. Un segundo ejemplo es la construcción de vías con servicios de mantenimiento. Este es el caso que nosotros vimos anteriormente en el marco de la NIC SP32. Tienes una remuneración por la tarifa de los usuarios, es decir, el peaje, y también tienes el hecho de que el concedente va a realizar la contraprestación financiera del operador, es decir, va a tener el peaje y la compensación financiera. Entonces, en este caso, según la definición legal en Brasil, se trata de una contraprestación legal patrocinada. Tienes la contraprestación y tienes la obtención de esos ingresos por parte del operador. Y el tercer caso sería la construcción de un hospital público con servicio de mantenimiento. Existen casos en Brasil donde se hace esto para la construcción de los hospitales públicos. Entonces debe ser un servicio gratuito para los ciudadanos. No estamos hablando de un hospital privado, estamos hablando de un hospital público donde se prestan servicios que la administración pública debe suministrar en su papel de función pública. Entonces se hace el mantenimiento de los equipos, se construye aquel hospital, se hace el mantenimiento de los equipos del hospital y ese servicio no se puede cobrar, es decir, no le puedes pedir a los usuarios que te paguen por aquellos servicios. De hecho, son los usuarios los que hacen ese pago cuando pagan sus impuestos. Observando entonces la relación entre lo público y lo particular. Entonces, en este caso, la remuneración es exclusiva por la contraprestación del concedente. No se da entonces en este caso el cobro de tarifa a usuarios y por ende es también una concesión administrativa. Vean entonces que la característica principal de la cárcel y del hospital es que son servicios exclusivos de la administración pública. Es decir, no podrías pasarlos al sector privado. Y en el caso de las carreteras, perfectamente tú podrías permitir que el operador cobre peajes en aquella carretera. Entonces son las características de concesión patrocinada y concesión administrativa. Ahora les voy a hablar un poco sobre los riesgos que son compartidos según la legislación brasileña entre el concedente y el operador, que es la característica principal de las APPs en Brasil. Si no se comparten los riesgos, entonces estamos hablando de una concesión común. Pero hablemos entonces de cuáles serían los riesgos. El primero, riesgo de demanda. La legislación establece cuáles son estos riesgos que debes tomar en cuenta cuando se suscribe un contrato bajo el modelo de APP. El primer riesgo es el riesgo de demanda, es decir, el ingreso que el operador esperaba fue menor a lo que se establecía en el contrato. Por ejemplo, en el caso de la concesión de la carretera, el concedente debe compensar al operador por la diferencia con respecto a lo que él esperaba de ingresos por la explotación, por el uso de esa carretera y lo que en realidad obtuvo como ingresos. No es posible delegar, por ejemplo, o digamos el ejemplo que el gobierno delega la construcción de una carretera en el medio de la selva amazónica. Eso no va a pasar porque no va a haber ingresos, en los peajes. Si no tienes movimientos en aquella carretera, nunca vas a poder compensar al operador por la inversión realizada. Entonces, en este caso puede haber una cláusula contractual que establezca
que si el ingreso fuese superior o inferior a lo que se esperaba obtener, el poder público tiene la obligación de realizar el pago, de realizar contraprestaciones para compensar aquel riesgo. Este es un ejemplo clásico de repartición de riesgos. El segundo riesgo es el riesgo de construcción. Es decir, cuando el sector público, cuando el operador construye por ejemplo, ese es el ejemplo que les dije de los ferrocarriles. Es una inversión extremadamente alta, hacer un tren de alta velocidad, es muy alto el costo. Entonces, ¿cómo garantizar que si hay algún tipo de tarifa, cómo garantizar que de aquel reembolso va a compensar la inversión de la APP? El gobierno va a establecer algunas reglas, va a indexar aquellos valores sobre índices de precios para poder, porque recuerden que estamos sujetos a la inflación y esos valores no serían los mismos que los de la firma, que los que teníamos en la firma del contrato. Ese sería el segundo riesgo que tendríamos. El tercero sería el riesgo de disponibilidad, que es cuando se hace el pago de la contraprestación independientemente de la disponibilidad de los bienes de la prestación de servicio. Entonces, por ejemplo, hubo una contratación de un hospital, el poder público firmó un contrato con un operador para la construcción de un hospital para prestar servicios al público en general. Y después de la firma del contrato, ya con la obligación del pago de la contraprestación, se llegó a la conclusión de que ese hospital está en un área que fue afectada, donde hubo una inundación o algún hecho natural y por ende no fue posible construir el hospital en esa localidad. Entonces ese es un tipo de riesgo y en ese caso el poder público concedente debe realizar la contraprestación y si estuviera previsto en el contrato, lógicamente, tendrá que hacer la contraprestación independientemente de que el servicio se esté poniendo a disposición o no. Es decir, normalmente el contrato prevé solamente en los casos de hechos ajenos a la voluntad del gobierno y del operador, es decir, de hechos supervinientes, de hechos que no se esperaban. Entonces, en este caso, cuando se produce este tipo de riesgo, hay una compartición de los riesgos y el poder público se compromete a pagar la contraprestación, incluso cuando el servicio no se esté prestando en ese momento. Riesgo cambiario, o riesgo cambial en portugués, que esto se refiere a cuando ya tienes, cuando tienes contratos establecidos en moneda extranjera, tienes el riesgo de que la moneda fluctúe. En este caso, el poder público podría incluir una cláusula contractual donde se comparten los riesgos entre el poder público y el poder privado con respecto a la variación cambiaria. Y otro punto es el riesgo operativo, que es cuando hay una evaluación incorrecta de cuánto se va a gastar en la construcción de un bien determinado, de un bien o servicio determinado. Por ejemplo, cuando se asigna un contrato con un operador y dice, por ejemplo, voy a hacer una vía que va a conectar Río de Janeiro con Sao Paulo. Entonces, él va a reformar aquella vía o construir aquella vía, pero imagínense que por cuenta de otros aspectos no esperados por las partes, la construcción de aquella carretera tuvo un valor mucho mayor al que se esperaba y de aquel que se estableció en el contrato. Entonces, este también es un tipo de riesgo que se tiene que llevar en cuenta en relación con la firma del contrato de APP. Entonces, esta es una lista de 5 especies principales de riesgos. En la época que se elaboró esta ley, se hizo un estudio de todos los contratos de concesión que se habían suscrito en Brasil y se evaluó entonces cuáles eran los problemas que habían tenido, cuáles fueron los riesgos que estaban involucrados y se levantaron primordialmente estos 5 tipos de riesgos. Y esto no quiere decir que no existan otros riesgos asociados a contratos de concesión. Es sencillamente estos son sencillamente los previstos por la legislación y la legislación deja clara que esta lista no es exhaustiva. Es decir, la ley no pretende
agotar o definir que son solamente estos 5 riesgos los que están involucrados en un contrato de concesión. Entonces abre la posibilidad de levantar otros riesgos y estos riesgos se deben llevar al contrato para que no exista ninguna pérdida o prejuicio para ninguna de las partes, ni sector público ni sector privado. Muy bien, si ustedes quieren saber más sobre aspectos de la legislación sobre APPs en Brasil y sobre el tratamiento contable, nuestro tratamiento contable es el de la NIC SP32. Como les dije anteriormente, nosotros establecemos y observamos directamente lo que está establecido en la NIC SP32 con respecto a contratos de concesión y alianzas público-privadas. El manual está en portugués. No sé si ustedes logran entender. A nosotros los brasileños se nos da bien leer en español, pero no sé si a ustedes se les dé también leer en portugués, porque dicen que el portugués muchas veces es un poco, por ejemplo, una frase en inglés que tú escribes en una línea en portugués necesitas de 3 líneas, entonces es complicado. Tenemos entonces el manual de contabilidad aplicado al sector público. Desgraciadamente solamente tenemos una versión en portugués. Estamos estudiando publicarla en una versión inglesa y ustedes pueden entrar a este manual en el sitio del Tesoro Nacional, tesoro.gov.br, /MCASP, que es el manual de contabilidad aplicado al sector público. En Brasil funciona así. Nosotros tenemos las normas internacionales como principal referencia, tenemos las normas brasileñas de contabilidad auditadas por el Consejo Federal de Contabilidad, que establece la base conceptual de contabilidad del sector público en Brasil, y el manual del Tesoro Nacional está dirigido a la aplicación práctica, es decir, busca hacer un puente entre la norma brasileña y la aplicación práctica y efectiva de estos procedimientos. Entonces, con respecto específicamente a los APPs, tenemos un manual que establece estas reglas. Y ya llegando hasta las conclusiones, tardé bastante, pero bueno, ya llegué a la conclusión. Entonces, primero, ¿cuál es el balance que nosotros hacemos con respecto a estas reglas de registro para las alianzas público-privadas y de concesiones? Los activos, o según esta metodología, los activos y pasivos de concesión no estarán fuera del balance. Tomás abordó muy bien ese tema ayer. Si tú vas a comprometer a generaciones futuras, tienes que registrar hoy esas obligaciones para que no te tome de sorpresa. Entonces es necesario hacer una evaluación de todos los pasivos que se deben registrar en el sector público, y esto da una mayor transparencia para el ciudadano. Entonces, desde que nosotros iniciamos el proceso de convergencia de las normas internacionales de Brasil en 2008, nosotros hemos viajado por todo Brasil, transmitiendo nuestras experiencias y tratando de difundir la importancia de adoptar las normas internacionales y de hacer una contabilidad sobre una base de vengada. Hoy en día, con los eventos de capacitación que nosotros hemos suministrado a toda la población brasileña, nosotros estamos observando que los ciudadanos brasileños logran entender esto y logran hacer aportes, y cada vez son más, y esto aumenta aún más nuestra responsabilidad como definidores. Nosotros somos definidores de normas, entonces estas normas cada vez más están siendo sometidas a la opinión de la población. Existe una incidencia o una exigencia cada vez mayor de transparencia. Nosotros estamos trabajando en un sistema de recolección de información contable. La Federación Brasileña, que se basa en una tecnología TBL, nosotros estamos recolectando esta información desde el año pasado, y se está creando un portal en internet que se llama Tesoro Transparente. Es un portal del Tesoro Nacional, y cada ciudadano va a poder aportar allí todos los datos contables, presupuestarios, fiscales del gobierno central, de los estados y de los municipios. ¿Por qué fue que nosotros logramos esto? Gracias a ese proceso de convergencia, gracias a poder traer más información además del presupuesto.
la implementación de las normas internacionales y del régimen sobre base de vengada trae diversos beneficios para la sociedad. Hoy en día nosotros podemos decir en Brasil que logramos registrar los pasivos de concesiones porque nosotros estamos en un momento en el cual las personas empezaron a comprender lo que es la adopción de esas normas internacionales y lo que es la contabilidad por devengo. Y hoy en día podemos hablar de un patrimonio neto negativo sin que esto sea un problema para los gobernantes que estaban acostumbrados a hacerlo con la base de caja. Entonces vean la importancia de la adopción de contabilidad por competencia y de la adopción de una contabilidad que sea comparable, es decir, que esté basada en los mismos conceptos. ¿Cuáles serían esos conceptos? Nosotros utilizamos un único conjunto de normas que valen internacionalmente, que son las IPSIS. Entonces persigan la importancia de este proceso. El segundo punto es la toma de decisiones. La toma de decisiones queda aún más fácil por cuenta de estos registros. Entonces los activos y pasivos ya no están más fuera del balance. Nuestra experiencia allá, el balance del sector público nacional. El balance del sector público nacional es la publicación del Tesoro Nacional donde se demuestra la consolidación de las cuentas públicas de la Unión, de los estados y de los municipios. Lo que nosotros habíamos hecho hasta el año pasado era publicarlo a través de una exigencia legal, es decir, el balance no era ni siquiera auditado. ¿Por qué? Porque no teníamos información para que aquel balance reflejase adecuadamente la posición del sector público nacional, así fuese una fuente importante de consulta. Entonces, con la implementación de un cuentas único, de un plan de cuentas único, el año pasado nosotros pudimos eliminar completamente las transacciones espejo entre la Unión, el Estado, los municipios, Unión y municipios. Entonces hacemos una consolidación de hecho y aunado a esto la implementación de las normas internacionales se hacen con transparencia y se muestran todos los activos y pasivos. Tenemos un plan de implementación que se va a cumplir hasta 2022 que gradualmente vamos a ir metiendo más y más información en el balance del sector público nacional. Entonces va a llegar un momento, si tenemos paciencia, va a llegar un momento en el que los balances del sector público nacional en Brasil no van a ser para cumplir con la legislación, solamente serán un instrumento efectivo de toma de decisiones por parte de los gobernantes. Entonces, esta es nuestra visión de futuro con respecto a estos estados. Nosotros vamos a intentar superar aquella cultura presupuestaria e ingresar a una cultura de información por competencia de información patrimonial. Y otra ventaja de tener este modelo de contabilización es que se van a observar principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, es decir, aquellas que pueden ser verdaderamente auditables. Es necesario entonces crear condiciones para que tu estado financiero sea auditable por los tribunales de cuentas, por los revisores fiscales, por las auditorías privadas. Tienes que suministrar estos instrumentos. Entonces la contabilidad es una ciencia que comenzó en la Edad Media y desde entonces ha venido evolucionando y nosotros necesitamos tomar toda esa evolución que logramos en el sector privado, que tuvimos en el sector privado y llevar esto al sector público. Con respecto a los contratos de concesión propiamente dichos, estos presuponen operaciones financieras estructuradas, algo que es un poco complejo lograr. Aquí nosotros presentamos líneas generales de contabilización, pero tenemos que evaluar caso a caso según aquel contrato. Y esto exige que el contador esté atento a las normas establecidas y observe la incidencia de cada contrato en el sector público para poder hacer la contabilización adecuada. Es decir, el profesional es el que tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo verificar quién decide esto? Es el propio contador. Evaluar que el contrato y hacerlo caso por caso para ver cómo es que se va a hacer el registro. Aquí ya vimos varios ejemplos, aquel ejemplo del ferrocarril, de la carretera. Allí necesitas ver cuál es la esencia de ese contrato y saber cuál es la metodología que se va a aplicar. Y esto le corresponde al contador.
Evaluación de riesgos. También vimos que en la concesión de servicios públicos, el concepto de la concesión de servicios públicos evolucionó en Brasil y ahora la legislación prevé compartir los riesgos y hasta entonces nadie tenía conocimiento de esto. No eran riesgos en realidad, eran hechos que pasaban, cosas que pasaban y no lo evaluabas previamente. En realidad si no ponías eso en el contrato cuando sucedía aquel hecho, entonces allí es que se evaluaba cuál era el impacto en el contrato de concesión. Entonces estas metodologías te permiten evaluar los riesgos de forma anticipada, porque vas a tener un poder de previsión de estos riesgos y esto también genera complejidad para el registro contable. Y las garantías son más sofisticadas también. La legislación o la evolución o con la evolución de estos contratos de alianzas público-privadas, la tendencia es que la legislación sea más detallada con respecto a estos problemas y esto obviamente genera un impacto en la contabilidad, es decir, la contabilidad, la esencia de la contabilidad es registrar todos estos hechos. Entonces es algo verdaderamente complejo hacer toda una evaluación de los contratos, riesgos, modelos de inversión y traerlo a la contabilidad. Bueno, era esto lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría agradecer la oportunidad que la Contaduría General de la Nación me ha dado, esa oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir mi experiencia en Brasil y también en relación con los trabajos del Litus Board. Agradezco esta oportunidad. Nosotros en Brasil estamos a su disposición en caso de que quieran ir y visitar, entender cómo funciona nuestro proceso de base de vengada, el sistema nuevo de recolección de normas contables y fiscales. Nosotros tenemos diferentes canales a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros. En esta diapositiva tenemos el sitio del Tesoro Nacional, tenemos el email institucional de nuestra coordinación, también tenemos el foro de contabilidad. El foro, nosotros tenemos una barrera lingüística, pero es foro en portugués, pero en este foro discutimos las normas brasileñas de contabilidad y las normas internacionales. Nosotros compartimos experiencias en estos foros y tenemos el sitio del SECOFI, que es el sistema de recaudo que les mencioné, basado en la tecnología de SGBR. Y estos sitios tienen diversas informaciones muy interesantes para aquellas personas que estén buscando información contable y fiscal del sector público brasileño. Entonces les agradezco una vez más y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Y ha llegado el momento de la sesión de preguntas. Les recordamos nuevamente para la próxima sesión que nos pueden escribir a través de las redes sociales. Nos pueden escribir también a un correo electrónico, congreso@contaduría.gov.co. También síganos en Twitter, estamos en @contaduríacgn. Estamos también en Instagram como @contaduríacgn y nos pueden formular sus preguntas también a través de Facebook, en el fanpage Contaduría General de la Nación. Así entonces, le cedo la palabra a nuestro moderador, el doctor Freddy Castaño Pineda, quien es asesor de la Contaduría General de la Nación. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días. Agradecer en primera instancia al doctor Leonardo por compartirnos esta valiosa experiencia del Brasil, no solamente en lo que tuvo que ver con la estructuración de diferentes contratos de concesiones y de asociaciones público-privadas, sino también de aterrizarnos en el tratamiento contable de estos negocios. Nos han llegado diferentes y numerosas preguntas tanto de los salones disponibles hoy en el centro de convenciones como a través de las redes sociales y el correo electrónico, y le rogamos el favor al doctor Leonardo que nos responda algunas de las inquietudes que han planteado los participantes. Habla muy bien del éxito de su presentación, doctor Leonardo, el número de preguntas que nos han llegado acá. En primera instancia, doctor Leonardo, surge la inquietud de que, como usted lo ha señalado, el negocio de las concesiones y de las asociaciones público-privadas es un negocio que presenta diferentes características de acuerdo al contrato que se firme, de acuerdo a la provisión de los bienes y servicios,
y la inquietud en particular es si se ha considerado en su país desarrollar regulaciones específicas o guías para orientar el tratamiento contable en las diferentes modalidades de estos contratos. Bien, lo que nosotros hemos hecho con respecto a esto, nuestra normatización, bueno, ya, déjame plantearlo de otra forma. La normatización contable, no existe la pretensión de abarcar todas las situaciones que tengan que ver con ese hecho en el caso de las concesiones. Nosotros sabemos, sin embargo, que existen diversos tipos de concesiones, diversas cláusulas contractuales y no corresponde a la contabilidad intentar anticipar todas y cualesquiera cláusulas contractuales que van a meterse en un contrato de concesión. Entonces, lo que nosotros tenemos es una base normativa con la NIC SP32 y con las normas brasileñas y de nuestro manual de contabilidad dedicado al sector público, tenemos como el marco, tenemos un núcleo a seguir con respecto a las normas contables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Allí es que entra la importancia del profesional de la contabilidad. Es decir, tienes ese núcleo, tienes esa normatización y muchas veces aquella norma no va a darte todas las situaciones que están involucradas. Entonces, el profesional contable va a tener que evaluar caso por caso, va a tener que evaluar la esencia de aquella causación y ver cuál es la mejor forma de reflejarla en los estados financieros. Entonces, es por eso que por ejemplo, ayer se habló del marco conceptual. Y muchas veces, por la experiencia de Brasil, los contadores están muy involucrados en aspectos prácticos, en aspectos del día a día. Ellos quieren saber cuánto vas a registrar en el sistema contable de un hecho determinado. Pero es importante entonces rescatar la base conceptual de la contabilidad. Es decir, que tenemos que revisar los conceptos, tenemos que revisar lo que está previsto en las normas y es esto lo que los va a ayudar a tener una opinión adecuada para identificar la esencia de la transacción y reflejar esto en los estados contables. Entonces, nuestro modelo normativo establece características generales, pero cada contrato tiene sus peculiaridades y esas peculiaridades, para poder reflejarlas en los estados financieros, esto debe quedar a juicio del contador y esto debe quedar explicado, es decir, se tiene que dar transparencia a lo que llevó al contador a registrar una cosa de una u otra forma. Muchas gracias, doctor Leonardo. La otra inquietud que nos plantean los participantes es en relación con la posibilidad de que en algunos contratos de concesión no sea la entidad concedente la que entregue contraprestación, sino que es el inversionista privado o el concesionario el que explota un servicio o un activo del concedente y le paga al Estado o a la entidad concedente una contraprestación. La inquietud particular es si este tipo de hecho económico estaría bajo uno de los dos modelos que usted amablemente nos presentó en la exposición. Yo solamente presenté los modelos principales según la norma, pero según lo que entendí es el caso de que tú tienes una concesión de servicios públicos y en el caso del operador, el operador obtiene ingresos de los particulares y transfiere estos ingresos al poder público. ¿Sería eso correcto? Entonces, la norma prevé esto también. Esos son reglamentos específicos y existen reglamentos específicos con respecto a esto, pero como les dije antes, es necesario observar si estos criterios de registro del activo de concesión, es decir, si tienes que ver si están presentes y eso depende de cada transacción y si se cumple aquellos requisitos, es decir, si la definición del activo se cumple y si los criterios de medición del activo se cumplen
y también si los criterios activos, los criterios específicos para el activo de concesión se cumplieron. Cuando hablé de la aplicación de la norma, cuando hablé del alcance de la norma, el alcance de la norma te va a decir cuáles son aquellas situaciones en las que la propia NIC SP32, que aparecen definidas en la propia NIC SP32. Entonces es necesario evaluar caso por caso si el activo de concesión cumple con esas características definidas. Es decir, si el poder público define qué se va a prestar, a quién se va a prestar y por cuál precio. Este es uno de los requisitos de registrar según el bien de concesión, y es necesario hacer esta distinción, ver si el contador tiene que distinguir la transacción y ver cómo se tiene que registrar. La tercera inquietud que recogimos desde los participantes es si en la práctica, o más bien en la práctica, cómo se determina la carga financiera cuando el concedente no tiene conocimiento del modelo financiero del operador y por tanto se desconoce cuál es la utilidad prevista por el operador o la tasa interna de retorno que éste incluyó en su modelo de estructuración. En este caso, también, según la experiencia práctica que nosotros tenemos, eso normalmente depende de una cláusula contractual y es un requisito de ley. Este modelo financiero del operador tiene que ser informado al concedente a la hora de firmar el contrato. Es decir, es necesario establecer un proyecto de inversión, es decir, es necesario que establezcas de qué forma el operador va a obtener el retorno de esta inversión y esto debe constar en las cláusulas contractuales, según las especificidades de la legislación brasileña. Entonces es importante que existan reglamentos en este sentido, es decir, el poder público no puede conceder el servicio y no evaluar de hecho cuál va a ser el retorno que el operador va a tener con respecto a esa concesión de servicio público. Entonces, aquello que va a impactar realmente la actividad del sector público y que va a impactar financieramente en una entidad del sector público se debe colocar en contrato. Es lógico que existen algunos aspectos específicos del sector privado y que no impactan de ninguna forma el registro de los activos o de las obligaciones del sector público. En este caso, esto queda realmente a cargo del sector privado. Ahora, uno de los requisitos de la legislación brasileña es que el sector privado demuestre cuál es la expectativa de ese negocio desde el punto de vista del operador para que se firme el contrato de concesión. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar con una inquietud que surge a través de las redes sociales, en el sentido de si usted considera que los contratos de concesión a través de los cuales el Estado otorga la explotación de recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, estarían cobijados bajo la órbita de la NIC SP32. Una vez más, es un tema de esencia de la transacción. En Brasil, recientemente, hace 4 o 5 años, se encontraron reservas de petróleo presal en la cuenca de Santos, que queda cerca de Río de Janeiro. Se encontraron reservas de petróleo dentro de las aguas territoriales brasileñas. Entonces, desde entonces, esa es una realidad que no teníamos, porque nosotros en Brasil no teníamos petróleo de esa magnitud. Entonces, a partir de ese momento empezó a discutirse cómo tratar aquellas reservas petroleras que están allí. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros hablamos con especialistas, hablamos con nuestra Agencia Nacional de Petróleo y percibimos la dificultad o lo difícil que sería de llegar al momento de explotar ese petróleo que estaba en el subsuelo. Es decir, sería un trabajo muy grande de perforación, sería una inversión extremadamente alta para llegar a un momento en el que nosotros pudiésemos explotar, de hecho, aquel petróleo. Entonces, incluso había un movimiento
de si se debían registrar aquellas reservas o no en los estados contables brasileños. Entonces la conclusión a la que llegamos era que no era el momento. Hay diversas etapas desde el punto de vista técnico de quien entiende la parte de exploración del petróleo, eran diversas etapas y nosotros teníamos que tenían que suceder y no teníamos la certeza de cómo esos activos irían a influir en la entidad. Entonces esto no entraba, o mejor dicho, no entraba en el concepto de activo, y como no entraba en el concepto de activo no lo puedes registrar o no puedes registrar una eventual concesión de este bien o servicio público según la NIC CP32. Es decir, primero tienes que marcarlo dentro del concepto de activo para ver si los otros requisitos se cumplieron, y luego entonces registrar o hacer el registro. Este fue un caso en el que tuvimos que evaluar la esencia de la transacción, es decir, la dificultad de la exploración del petróleo en ese momento para llegar a la opinión de que el contrato de concesión se tenía que registrar. A pesar de eso, ya se asignaron algunos contratos de exploración de esas reservas, ya se consideraron diversos riesgos, pero solo por no cumplir las exigencias del concepto de activo, nosotros no lo vamos a registrar en la contabilidad, porque ese es uno de los requisitos de la norma, que cumpla con la definición de lo que es un activo. Yo dije que es importante que el contador rescate los principios, que entienda la esencia de la norma para saber cuándo aplicarla o no. Para cerrar, contextualizamos que en el caso colombiano ya hay un avance en materia de procedimientos contables en relación con la regulación de los contratos de concesión relativos a la infraestructura del transporte, toda la red de transporte férrea, portuaria, aeroportuaria, de carreteras, y invitamos a todos los participantes e interesados precisamente a consultar ahora ya en el nuevo marco normativo de gobierno que está publicado en la página web de la Contaduría General de la Nación, para que consulten la normativa ya alineada con la NIC CP32, como lo decía el doctor Leonardo, con las características generales, porque se complejiza intentar aterrizar en una normativa todas las características propias de los diferentes negocios y contratos. Doctor Leonardo, nuevamente muy amable por su excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor Castaño. Gracias, doctor Silveira. Y bueno, vamos a tomar un refrigerio, pero antes debemos solicitarles la entrega total de los equipos de traducción simultánea, teniendo en cuenta que esta es la última conferencia en otro idioma. Agradecemos a nuestros conferencistas internacionales que nos acompañaron hasta ahora. Muchísimas gracias a ustedes. Las y los esperamos en 15 minutos.